Bon dia a tothom. Buenos días, bienvenidos al nuevo Policy Dialogue del Public Policy Center. Creo que este es el número 10 que hemos hecho en este último año y medio. Hemos tocado temas en el Public Policy Center sobre la crisis de energía, la guerra de Ucrania, las superillas en Barcelona, el apartheid en Palestina, la pobreza energética, y tenemos previsto para el próximo curso temas como la crisis de la vivienda, la precariedad laboral, el papel de los sindicatos y creo que también los procesos políticos que se están dando en América Latina, entre otros. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy relevante, también los que hemos citado, por supuesto, como la renta básica universal. ¿Qué es la renta básica universal? Pues una asignación monetaria, tiene muchos nombres, después nuestros expertos nos lo van a contar, tiene muchos nombres, pero ya de entrada, por clarificar, asignación monetaria con 5 características clave: pública, suficiente, individual, incondicional y universal. En las últimas décadas ha alcanzado pues, el debate y las discusiones sobre la renta básica universal han crecido muchísimo. De hecho, hace 2 años se creó en Cataluña una oficina para poner en marcha y evaluar un plan piloto con unos experimentos sobre la renta básica universal y, desgraciadamente, esta iniciativa tan interesante fue abortada en marzo de este año. Luego, en la segunda mesa, tendremos ocasión de que nos lo cuenten con detalle, ¿no? En esta primera mesa abordaremos temas conceptuales, económicos, políticos sobre la renta básica. La renta básica es un tema muy relacionado con la libertad y con los derechos humanos. Eso quiere decir también la libertad republicana democrática como ausencia de dominación y, por tanto, como también abordarán nuestros expertos, el derecho de existir material y socialmente. Eso me parece también importante, no solo la parte material, sino también el tema social. Ahora comentaré alguna cosa. Eso, por supuesto, tiene muchos antecedentes, conocido recientemente y también gracias a la labor de autores que trabajan o han trabajado en Sin Permiso, ¿no? Robespierre, 1794, cuando hizo en su discurso el derecho universal a la existencia garantizada públicamente. Thomas Paine, dos años después, hablando de la necesidad y justicia de ofrecer un ingreso material incondicional y universal, y otros muchos, ¿no? Pero desde luego a partir de los años 90 y sobre todo con la crisis del 2008 y recientemente con otras crisis, pues el tema ha tomado mucho énfasis y, por supuesto, con muchos debates. Debates muy importantes ligados con el tema de la existencia material. Y no olvidemos pues, que a pesar de que estamos en un país como España, Cataluña, España, donde tiene una economía muy fuerte, en términos generales, digamos, al menos en términos de PIB en relación al mundo, hay muchas personas en situación de pobreza, ¿no? Por ejemplo, según los datos últimos que he manejado, más o menos un 25-26% en situación de pobreza o pobreza relativa. O, por ejemplo, el hecho de que quizá al menos la mitad de las personas asalariadas pues, se encuentran también en una situación de precariedad laboral intensa, ¿no? Bueno, la renta básica universal, por tanto, está sujeta a múltiples debates, a múltiples discusiones. Sus partidarios, ya adelanto un par o algunas, nos dicen que puede eliminar la pobreza o la pobreza, la precariedad. Puede quizá eliminar un tema clave, me parece, políticamente hablando, en estos tiempos, como es la inseguridad y como es el miedo relacionado con eso. Puede mejorar quizá, de hecho así lo muestran los estudios, la salud y la salud mental, puede reducir el estigma, puede reducir la violencia y puede también facilitar, eso ya no sería quizá tanto una condición, sino quizá una precondición, la participación política. Puede, digamos, porque vivimos en un mundo donde los temas de salud mental y de alienación son crecientes, son cada vez más importantes y es un tema que en un momento dado, digamos, tener más capacidad de actuación o más libertad puede conducir a más participación política o puede conducir quizá a fenómenos de alienación. Por ejemplo, por citar 2 más o menos conocidos, ligados con las nuevas tecnologías,
lo que se llama la nomofobia, el hecho de no tener a mano el móvil, ¿no? Todos estamos tocando el móvil, o el hecho que se llama, o el fenómeno que se llama el fabbing, que quiere decir no prestar atención a la persona que tienes al lado simplemente porque estás pendiente del móvil, ¿no? Son dos ejemplos. Por tanto, hay muchas posibles ventajas. También, por supuesto, hay críticas, y entre las críticas el hecho de que se ha citado muchas o varias, ¿no? El hecho de que la gente no querría trabajar, la ociosidad, que el gasto sería inasumible, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, hoy tenemos cada día más información, sobre todo con los estudios, los experimentos, eso se tratará básicamente en la segunda mesa. También es verdad que los resultados de los experimentos, en general, no tienen necesariamente que reflejar todas las condiciones y todos los contextos. Un experimento es un experimento, no necesariamente es la realidad. De eso se hablará en la segunda mesa. Y por ir acabando, antes de presentar a nuestros expertos, decir también que hay otros temas que creo que merece la pena que prestemos atención, como son otros temas relevantes. Uno, desde luego, son las alternativas. Cuando uno piensa en una política determinada, pues una política quizá está a veces en menoscabo de otras posibles alternativas, y se han aducido distintas alternativas, ¿no? Otro es el tema de la política real. O sea, uno puede pensar en la teoría, en determinada acción política, pero ¿qué ocurre en determinado contexto político? No hay nada en política que esté garantizado, ¿no? Hace años se decía, ¿no? Las conquistas del estado de bienestar van a quedar para siempre. Bueno, ya vemos que esto tampoco necesariamente es así. Y también, por último, otro punto que me parece importante, que es el tema de que hoy vivimos en una sociedad con problemas globales de tipo existencial, ¿no? La crisis ecológica, la guerra, todos los problemas de geopolítica, todos los problemas ligados con los neofascismos o el tema autoritarismos, todo el tema de la democracia. Y todo esto hace que creo que tengamos que pensar en posibles soluciones políticas también desde un punto de vista sistémico. Eso quiere decir, al menos en teoría, sabemos que no es fácil implementar políticas sistémicas, que quiere decir hacer varias políticas al mismo tiempo, pero creo que también es necesario pensar sobre ello, reflexionar sobre ello. Bueno, lo que queremos hacer, por tanto, esta mañana es un debate constructivo, sin ningún tipo de sectarismo, y les vamos a pedir a nuestros expertos que sean tan sintéticos como sea posible. El tema es muy amplio, tiene 1000 caras y, por supuesto, no se puede hablar de todo, pero intentar tocar sobre todo los puntos en los cuales hay acuerdo o acuerdo pleno, y quizás los puntos donde hay los desacuerdos, donde es interesante el debate y donde se hace pues más necesario que nunca tener un debate fructífero, ¿no? Bueno, para ello tenemos dos personas. A mi lado, Daniel Raventós, doctor en Ciencias Económicas, profesor titular de Sociología en la Facultad de Economía y Empresa de la UB, miembro del Grupo de Investigación GREEX, Grupo de Investigación en Ética Económico-Social y Epistemología de las Ciencias Sociales, fundador y presidente de la Renta Básica desde hace muchos años, y también una persona muy importante en una revista online que tiene mucha difusión, ha tenido y tiene mucha difusión en España y América Latina como Son Permiso, y que ha reflexionado y ha publicado extensamente sobre este tema. Y en el lado izquierdo de la mesa, o a mi izquierda, a vuestra derecha, Eduardo Garzón, licenciado en Economía, en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Málaga, máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense, profesor, ayudante doctor de la UAM, ha sido asesor en el área de Gobierno, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, asistente también en Economía del eurodiputado Javier Couso durante varios meses, y también colaborador en muchas cadenas de televisión, radio, hablando de varios temas, y también sobre la renta básica, sobre los cuales también ha reflexionado mucho y ha escrito también extensamente. Bueno, el debate lo hemos organizado en 3 bloques aproximadamente, pero vamos a dar total libertad también a los ponentes, pues, para que expliquen, digamos, sus puntos de vista, pero vamos a intentar tocar 3 temas. Uno, las ventajas, posibles inconvenientes y retos que plantea la renta básica. Segundo bloque ¿es eso factible? ¿Es económicamente factible? Hoy tenemos más información que nunca, seguro que Daniel nos puede ilustrar sobre el tema, y sobre todo con la última iniciativa
del análisis de una posible renta básica a nivel europeo. Y también si hay alternativas, ¿no? O sea, cuando uno piensa, como he dicho, en una política, uno puede pensar en alternativas. Y el tercer bloque tiene que ver con el elemento más político, las prioridades políticas, los desafíos políticos. Uno puede tener en la cabeza o reflexionado o en el papel la mejor política de todas, pero eso puede ser en un momento dado muy difícil de aplicar por razones muy diversas, ¿no? Muy complicadas, en contextos muy diferentes. No olvidemos que, hasta donde yo sé, y si no me corrigen, la renta básica no se ha implantado dentro de los diversos experimentos en ningún país al completo. Se ha hecho en ciudades, en regiones, etcétera, y por tanto eso creo que pues, siempre implica dudas o posibles cuestiones que hay que debatir. Les vamos a dar para cada uno de los bloques más o menos 10 minutos, pidiéndoles que sean tan sintéticos como sea posible, que se centren en los puntos más importantes o que consideren más claves. Después de cada bloque podemos hacer también un pequeño diálogo entre vosotros para intentar discutir pues las cosas que queráis en relación a lo que haya dicho cada uno de vosotros. Y finalmente daremos la palabra al público, esperemos tener tiempo suficiente para también preguntas, cuestiones, etcétera, ¿no? Luego haríamos el descanso, pasaríamos a la segunda mesa. Le doy la palabra primero pues, a Daniel y adelante. Hola, buen día. Buenos días. Primero de todo, agradecimiento por haber sido invitado a explicar algunas de las cosas que ha mencionado Joan, ¿no? Y también es la ocasión para que me vuelva a ver con Eduardo, que ahora hacía, como comentábamos antes, bastante tiempo que no nos veíamos, cuando había épocas que nos veíamos una vez cada 3 meses. Bueno, vamos a ver. Con estos 10 minutos creo que es un tiempo suficiente al menos para intentar responder a la primera cuestión que se planteó por parte de Joan y los organizadores, que es ¿qué es, para qué sirve o no sirve la renta básica, ¿no? Y cuáles son, digamos, sus ventajas y sus inconvenientes. Primero de todo, antes, para responder a una cuestión de este tipo, y aunque sea de forma evidentemente esquemática, debe hacerse la división cuando se habla, digámoslo así, de ventajas, que sería la parte normativa y la parte técnica, ¿no? Es decir, la parte normativa diría por qué es justa una renta básica y, evidentemente, hay autores y autoras que lo defienden o defienden la renta básica desde distintos puntos normativos, ¿no? Y luego el aspecto técnico, por qué es buena la renta básica, por qué es mejor que algunas de las cosas que conocemos, y estas dos columnas, estos dos ámbitos, creo que son necesarios separarlos. La primera cuestión, ¿por qué la renta básica es justa o el aspecto normativo? Tal como ha mencionado Joan, al menos el que les está hablando pertenece a una tradición socialista, pero entiendo, junto a alguno de mis grandes maestros, entiendo que no se puede entender el socialismo si no es como el producto natural, a partir del siglo XIX, del republicanismo democrático. Es decir, los grandes socialistas del XIX, básicamente Marx y Engels, creo que no se puede entender si no es como la herencia de este republicanismo democrático. El republicanismo, así dicho evidentemente con muy pocas palabras, el republicanismo es la idea según la cual, una idea ancestral, de al menos 2.300 años, que se ha dicho de formas muy distintas, pero la idea ancestral de que la libertad no es independiente de las condiciones materiales de existencia, a diferencia del liberalismo que logró, en estos solo 2 siglos de existencia, logró convencer y sobre todo aplicar la idea contraria. La libertad se puede entender independientemente de las condiciones materiales de existencia, ¿no? Los códigos napoleónicos del siglo XIX son un ejemplo clarísimo de que se puede, según esta concepción, pues desligar, vuelvo a repetir, la libertad de las condiciones materiales de existencia. Bien, precisamente el socialismo lo que aporta de forma decisiva
al republicanismo democrático es el abandono de la idea de universalizar la propiedad, ¿no? Dadas las condiciones ya de desarrollo del sistema capitalista, se abandona la idea de que la propiedad se pueda universalizar, ¿no? Y por lo tanto se habla de la propiedad pública, de los medios de producción, en fin, cosas de este tipo, muy conocidas, pero el ligazón es claramente, al menos para algunos, es evidente. Bien, entonces, digámoslo así, la renta básica que aportaría al republicanismo democrático, ¿no? Es decir, porque al fin y al cabo estamos hablando de la fundamentación o una de las fundamentaciones normativas de la renta básica, y es qué es lo que aportaría, vuelvo a repetir, esta propuesta al republicanismo democrático socialista. Bueno, pues básicamente 3 o 4 aspectos que son fáciles y rápidos de describir. Lo que pasa es que evidentemente hay muchos trabajos que no solamente lo fundamentan, sino que lo desarrollan. El primero, aumentaría el poder de negociación de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? La vieja idea esta también de que liberaría a la clase trabajadora de esto que de forma casi con broma decía, bueno, no tan broma, decía Marx, la doble libertad, ¿no? La libertad que tiene todo trabajador para trabajar para un empresario y la libertad que tiene de no hacerlo y morirse de hambre, ¿no? Es decir, liberaría esta doble libertad, entre comillas, precisamente porque no se trata de liberar a la clase trabajadora en un sentido muy estricto de un empresario en particular, sino de la clase empresarial en conjunto. Aumentaría el poder de negociación de las mujeres. Esto ha habido muchas autoras, algunas feministas muy conocidas, pues precisamente que han trabajado este aspecto, y desmercantilizaría, al menos parcialmente, el mercado laboral. Y, sobre todo, que incrementaría la libertad de muchas personas no estrictamente ricas, ¿no? Recordemos que el socialismo no era tanto, en sus orígenes, acabar con las grandes desigualdades, que también, sino que la libertad se extendiese republicanamente a todos, incluida la canalla, incluida la clase trabajadora, incluida los pobres, ¿no? Bien, en esta primera parte de 5 minutos he intentado explicar esto que les decía, el aspecto normativo de cómo está justificada una renta básica y lo que podría aportar la renta básica. Pero luego, como les avanzaba, existe la otra pata, que es el aspecto técnico, ¿no? El aspecto técnico, es decir, qué ventajas tiene la renta básica, al menos comparada con lo que conocemos desde hace muchas décadas, en algunos estados más que en otros, por supuesto, pero lo que conocemos como subsidios condicionados, ¿no? Es decir, para poner ejemplos concretos, aquí en el Reino de España lo que se implantó hace un par de años aproximadamente, que es el ingreso mínimo vital, y aquí en Cataluña hace más años la renta garantizada de ciudadanía. Esto ha sido estudiado y hasta, en fin, de una manera que cuesta a veces o da pereza tenerlo que volver a repetir, repito, porque ha sido muy estudiado y probado, y es los grandes defectos de los subsidios condicionados, ¿no? Grandes defectos de los subsidios condicionados no por problemas de gestión, que también, evidentemente, sino por problemas de concepción. Es decir, que es la propia lógica de un subsidio condicionado lo que comporta una serie de problemas. Los grandes problemas de los subsidios condicionados son, solo los cito porque evidentemente son conocidos y porque no tengo tiempo de desarrollarlos, la trampa de la pobreza. Un subsidio condicionado a otra fuente de renta crea la trampa de la pobreza. Otro de los problemas graves son los costes administrativos. Controlar que una persona tenga derecho o no a recibir aquel subsidio supone un ejército de controladores, pero no por mala leche, sino por la propia concepción del subsidio condicionado. Porque si se pone una condición, tienes que poner gente que controle que esta condición se cumpla o no se cumpla. Esto es evidente, ¿no? Si no, no la pongas y, por lo tanto, si no pones controladores, parece que no te tomes en serio la condición. Esto es obvio. Estigmatización. Este es un problema más de tipo sociocultural, ¿no? Pero el problema de la estigmatización con los subsidios condicionados lo conocemos.
Cobertura insuficiente, ¿no? Esto es uno de los problemas gravísimos. El ingreso mínimo vital, por ejemplo, actualmente, hasta donde sabemos los números oficiales, porque los dan poquísimos, no me extraña que con esta miseria de números lo den poco, pues la cobertura a la que llega el ingreso mínimo vital no llega al 10% de la gente que supuestamente tenía que llegar, ¿eh? Y luego fenómenos no tan conocidos como el non-take-up, ¿no? O la tasa de solicitud de prestaciones condicionadas, que incluso gente sabiendo que tiene derecho a esto, por distintas razones, no lo pide. Es decir, son una serie de problemas, y voy acabando, son una serie de problemas que la renta básica supera muy bien. Supera muy bien, especialmente, al menos, para citar uno, el problema de la condicionalidad. Todo subsidio condicionado está sujeto a dos tipos de errores: el falso positivo y el falso negativo. Falso positivo, pues obviamente es aquellas personas que no deberían recibirlo y que por una casualidad lo reciben. Este es un problema, que no se preocupen, que es casi simbólico, porque nadie que no lo merece, aunque puede ser un error administrativo, lo cobra. Pero el error tipo 2 o el falso negativo, este es muy frecuente. Es decir, gente que reúne las condiciones y que por distintos filtros, pueden haber distintas razones, pero no lo recibe, ¿no? Esto es tremendo. En cualquier estudio que se ha hecho en cualquier lugar del mundo y distintos programas, el error de tipo 2 o el falso negativo puede estar más o menos extendido, pero es tremendo. Entonces, y para acabar, vuelvo al principio. La renta básica, para decir si tiene ventajas, digámoslo así, o es una propuesta justa o es una propuesta que vale la pena mantener, tiene, creo que, al menos enfocarse desde estos dos puntos de vista. El normativo, es decir, lo que podríamos decir la fundamentación filosófica política de la renta básica, y el otro, que es el aspecto técnico. Muy bien, gracias. Pasamos a Eduardo. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación. También, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación a participar en un acto tan interesante y de estas características. Para mí es un placer venir aquí y además volver a compartir mesa con Daniel Raventós, que parece que sigue siendo un clásico, no solo algo de actualidad. Y, bueno, en 10 minutos yo tengo una ventaja que no ha tenido Daniel, y es que puedo utilizar su exposición para no reincidir sobre temas que ya se han hablado. Pero me interesa también mostrarme transparente frente a vosotros y vosotras, porque quizás la posición de Daniel es más conocida y la mía no tanto. Yo, desde un primer momento, cuando conocí la renta básica universal, todo lo que se proponía, sus características, a mí me cautivó. Yo estaba en la asociación de ATAC, Asociación por la Tasación de las Transacciones y Ayuda al Ciudadano, en Madrid, y cuando escuché hablar de la renta básica, como os digo, pues me encantó y intenté difundirla al máximo posible. Lo que me ocurrió con el paso del tiempo, a medida que yo iba, bueno, pues formándome en otras escuelas de pensamiento económico y iba también madurando mi pensamiento, pues empecé a encontrarle algunas fallas, defectos, quizás podrían ser considerados como riesgos, inconvenientes, ¿no? De tipo drástico o radical de esto no sirve para nada, sino de, oye, se podría hacer mejor. Y esa es, al fin y al cabo, mi posición frente a la renta básica universal. Yo soy simpatizante de una medida de estas características. Sería muchísimo mejor que lo que tenemos hoy día, sin ningún lugar a duda. Pero creo que hay riesgos a tener en cuenta, que quizás alguno de vosotros o vosotras, cuando los expongan, me diréis que soy un exagerado, o quizás no. Pero también hay, creo que, alternativas sobre la mesa que podrían ser al menos más eficientes y, sobre todo, relacionándolo con el tercer bloque, políticamente más aceptable, sobre todo en nuestras sociedades, ¿no? Y que quizás sean más ambiciosas y puedan perseguir un objetivo que vaya más allá de simplemente garantizar la libertad de la gente y garantizar su existencia material, que no es poco, pero aprovechando que, bueno, el Pisuerga pasa por Valladolid, pues incorporar elementos que profundicen y, como digo, desarrollen la medida. Voy simplemente
a elaborar una serie de elementos que creo fundamentales, imposible abordarlos todos, pero ya que Daniel ha comentado algunos, pues también me interesa hincarle el diente a esos elementos, ¿no? Lo primero es que, por supuesto, compartiendo esa visión republicana de la existencia y de la libertad, creo que la renta básica universal no es la medida que te permitiría alcanzar ese objetivo. Todos estamos aquí, imagino, de acuerdo en que para garantizar la libertad de todo el mundo, al menos la existencia material tiene que estar garantizada, porque si no podemos comer, evidentemente no podemos ser libres, ¿no? Dicho de una forma muy simple. Pero ¿cuál es el problema de la renta básica universal? Precisamente la primera característica que ha mencionado Joan, que es una asignación monetaria. Entonces, estamos ya vinculando la medida a un ámbito que es de puro carácter monetario, mercantil y, además, capitalista en nuestras sociedades. Esto no es la culpa de la renta básica universal, obviamente, sino que es simplemente contextualizar en qué ámbito se incorporaría una medida que simplemente consiste en asignar una cantidad monetaria a todo el mundo, ¿no? Luego ya veríamos las formas de lograrlo, porque cuando vas al detalle te das cuenta de que no todo el mundo acaba viéndose beneficiado por esa asignación monetaria, sea de 800 euros, 900 o no sé cómo está ya la asignación propuesta debido al episodio inflacionario, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto, que la asignación monetaria es un problema o al menos es un riesgo? Porque con dinero no se puede garantizar la existencia material, a no ser que se den las condiciones en ese mercado, en esa economía capitalista para ello. Y voy a utilizar un ejemplo muy reciente para poder ilustrar esto. El alquiler está disparado en las grandes ciudades, no solo de España, sino de todo el mundo, al menos el mundo occidental desarrollado, y con una ayuda al alquiler no da para tener una vivienda más o menos asequible y más o menos digna, ¿no? El problema no es tanto de la medida como que los precios están absolutamente disparados en un mercado que está descontrolado. Entonces, mientras la élite, en este caso inmobiliaria, controle el mercado, es imposible que podamos solucionar ese problema a través de una asignación monetaria. Esto es algo que vemos claramente en el mundo del mercado del alquiler y yo simplemente lo extrapolo a todo el resto de ámbitos económicos. Es decir, simplemente darle una asignación monetaria a una persona no garantiza que vaya a tener una alimentación suficiente, una vivienda suficiente, un transporte suficiente, porque los precios son controlados por los empresarios. Los empresarios son quienes determinan qué precios va a haber, a qué ritmo van a aumentar. Por supuesto, están condicionados por las fuerzas del mercado, por la regulación, por las instituciones, por su poder de mercado, pero la medida se queda ahí, como digo, la renta básica universal se queda subordinada a ese mercado capitalista que esperemos que funcione acorde a los objetivos que pretendemos conseguir. Porque si no, hasta luego la capacidad y el potencial de la renta básica universal. Vuelvo a lo mismo, imaginemos una inflación como la reciente experimentada, al menos en los alimentos, si simplemente estamos garantizando una cantidad de dinero que ni siquiera, porque no es tan fácil, sé que las propuestas de renta básica universal entienden que tiene que estar revalorizado con el ritmo del IPC, pero cuando el IPC es una cesta básica de muchos productos, es muy difícil hacerlo cuando son solo uno de esos productos los que se están inflando, ¿no?, en sus precios. Entonces, no es tan fácil conseguir garantizar la existencia material de todas las personas, siguiendo además la evolución de los precios, como digo, no controlados por las autoridades, no controlados por los consumidores, no controlados por los ciudadanos, sino por las empresas en un mundo en el que tienen un poder exagerado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi propuesta así muy rápida de definir y de ilustrar? Pues que la renta básica universal no fuese monetaria, sino en especie, ¿no?, que es como se conoce en términos económicos cuando se da algo físico, no algo monetario, que es simplemente una unidad de cuenta, ¿no?, una cantidad con la que puedes comprar productos siempre que estén disponibles y siempre que tenga suficiente cantidad monetaria para ello, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con una renta básica universal en especie? Pues que los poderes públicos, la sociedad en general, garanticen lo básico en especie, es decir, una vivienda, un alojamiento, eso que no pase por el mercado, que no pase por términos monetarios, igual que ocurre hoy con la sanidad y la educación.
No nos dan dinero para ir al hospital a que recibamos la prestación sanitaria, la atención sanitaria. No nos dan dinero para que vayamos a las escuelas educativas para que nos den formación o clases magistrales. No, simplemente por el hecho de ser ciudadanos tenemos el derecho a recibir esas prestaciones. Pues lo mismo hacerlo de forma extensible a todos aquellos productos que son necesarios para garantizar un nivel mínimo de vida, ¿no? Hablo de vivienda, podríamos hablar de alimentación mínima, seguramente energía, algunos incorporarían transporte, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que la clave de la idea queda más o menos expuesta, ¿no? La única forma de lograr eso, pues desde mi punto de vista, en un mundo que está trucado por esos grandes poderes económicos, sería lograrlo a través de una asignación en especie, no monetaria, ¿no? Y por problema de tiempo solo voy a mencionar un elemento que ha explicado Daniel y que creo que es cuanto menos cuestionable, ¿no? Porque siempre la renta básica universal se ha vendido como, bueno, garantizaría aumentar el poder de negociación de la clase trabajadora, una especie de caja de resistencia, pero ¿hasta qué punto eso sería así, teniendo en cuenta pues esta exposición esquemática que he hecho al principio, en el que no controlamos los salarios, no controlamos los precios, sino que los controlan los capitalistas, los empresarios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría si mañana mismo estableciésemos y entrase en vigor una renta básica universal de, supongamos, 800 euros? Pues que los empresarios, los empleadores, en este caso, lo sabrían. Y eso les otorgaría la capacidad que hemos visto también en otros mercados, vuelvo incluso a poner el mismo ejemplo, del mercado inmobiliario, el del alquiler, las asignaciones monetarias o las ayudas que se le han concedido a potenciales inquilinos son conocidas por los caseros y dicen, que te dan 200 euros, pues yo te aumento el precio en 100 euros y 100 euros para ti y 100 euros para mí. Eso es, vuelvo a lo mismo, extrapolable a cualquier otro ámbito, en este caso al de mercado, el mercado laboral, en el cual el empresario diría, que tienes ya 800 euros, pues ya no necesitas que te pague tanto salario, porque al menos con esa asignación monetaria que te va a garantizar el Estado a través de la renta básica universal, podría incluso reducirte el salario. Y mucha gente le parecería bien porque en términos netos acabaría ganando. Entonces, es verdad que en cualquier caso la situación de los trabajadores mejoraría porque ganarían más dinero, pero estaría siendo una especie de subvención pública por parte de las autoridades a los empresarios, ¿no? Y esto no es una crítica tremenda, yo no creo que sea la crítica más importante de todas las que le puedo dedicar a la renta básica universal, pero simplemente lo comparto porque a veces decimos de forma muy rápida, oye, la renta básica universal aumentaría el poder de negociación de la clase trabajadora y yo no creo que eso pudiese ocurrir, al menos en todos los ámbitos del mercado laboral, que sabemos que es muy heterogéneo, en cada espacio habría una circunstancia, una situación diferente. Por terminar, creo que el problema del poder de negociación de la clase trabajadora tiene más que ver con que haya una tasa de desempleo gigantesca en nuestro territorio, que es lo que debilita y aterroriza a la clase trabajadora porque puede perder su puesto de trabajo, más que tenga un ingreso más o menos garantizado o garantizado del todo. Creo que para poder solucionar el problema salarial y que la gente tenga en el ámbito, al menos de mercado laboral, una remuneración suficiente, digna, etcétera, etcétera, es mejor, es más fácil, es más eficiente, es más potente abordar la cuestión del mercado laboral. Es decir, que no haya desempleo, para que los trabajadores no tengan miedo y traguen con cualquier cosa con tal de no perder su puesto de trabajo. Muchas gracias, Eduardo, y también por ateneros al tiempo. Es evidente que no se puede hablar de todo, ¿no? Estamos intentando tocar algunos de los puntos clave, ¿no? Al final de las 3 bloques vamos a tener oportunidad de hacer un poquito más de debate antes de pasar al público, pero si queréis hacer alguna acotación, digamos, aunque sea breve en relación con los puntos que están saliendo, pues lo podemos hacer ahora, sabiendo que después al final retomaremos todo. Sí, evidentemente lo que ha tocado Eduardo, pues obviamente si se tuviera que contestar, que se puede contestar, pero requeriría mucho tiempo. Quizá con el debate podremos alguna cosa. Lo voy a decir muy esquemáticamente, al menos 3 o 4 puntos, pero muy esquemáticamente. La renta básica no es el socialismo, esto de entrada.
la renta básica es una medida de política económica que, por lo tanto, no es incompatible con una política de vivienda, con una política de buen servicio público en cuanto a educación pública y sanidad pública, y no es incompatible con una renta máxima, no básica, máxima, ¿no? Como algunos autores cada vez estamos poniendo más en evidencia. ¿Por qué? Porque cuando existen grandes poderes privados, existe la posibilidad y evidencia de que se atenta a la libertad de la inmensa mayoría. Y otro aspecto que me interesa solo apuntarlo, que precisamente esto a lo que hacía ahora referencia finalmente Eduardo, ¿no? A que si existe una alta tasa o sea, mejor dicho, si existe casi lo que se llama plena ocupación, los trabajadores tienen mayor poder de negociación. Esto es una evidencia. El gran economista Kalecki lo puso bien claro en el sentido de que interesaba más a la clase capitalista, le interesaba más que hubiera desempleo que no pleno empleo, aunque por otra parte salían beneficiadas porque la clase obrera tenía más poder adquisitivo para comprar sus productos. Pero esto precisamente han habido algunos economistas que han visto en la renta básica la desactivación del efecto Kalecki, digámoslo así, con una renta básica, porque los trabajadores no estarían obligados a aceptar las condiciones que en otras circunstancias están obligados, como en la actualidad. Y, por cierto, no sé qué trabajador, si le ofrecen rebajarle el salario 100 euros a cambio de repartírselo, como decías tú, ¿no?, para subvencionar, no sé qué trabajador podría aceptar esto cuando lo que podría aceptar es: yo con una renta básica quiero mejores condiciones de trabajo, como por ejemplo en algunos proyectos piloto que han habido, pues se demuestra que la gente que tiene esto tiene una capacidad para decidir sobre su vida y su relación laboral mucho mayor que con anterioridad, ¿no? Vale, muchas gracias. ¿Quieres anotar algo? Muy rápido. Muy breve, ¿eh? Muy breve. Que la crítica que yo he hecho a la renta básica universal, hablando de cómo sería mejor en especie, sé que es muy ambiciosa, sé que no cuestiona la renta básica universal, pero si lo incorporamos dentro de un montón de críticas que le hago a la renta básica universal, en las que yo acabo concluyendo no hace falta todo este conglomerado y medida para lograr los objetivos, pues ahí se entendería más, ¿no? Que cuestionando, bueno, la renta básica universal no es el socialismo. Pues claro que no, pero quizás nos desvía de ese camino, porque podríamos lograr los mismos objetivos de una forma que no solo sería, desde mi punto de vista, más eficiente en términos económicos, sino incluso más rentable políticamente. Y con relación a lo último, depende del sector económico. Pensemos que hay gente que está en el mercado laboral porque quiere formación, porque pensemos, por ejemplo, en un ejemplo, un periodista. Si un periodista quiere ascender en su mundo, quiere estar ahí. Si le va a decir, no, si me voy de aquí voy a tener garantizada mi existencia material, vale, muy bien, pero es que yo quiero desarrollarme ahí. Y ahí es donde te subordinas a tu empleador, a tu propio sector, en el que acabas pasando por el aro, independientemente de la cantidad económica que te satisfaga el Estado cuando salgas de ahí. Porque lo importante sería, al fin y al cabo, el desempleo. Hay mucho desempleo, muchos periodistas que quieren trabajar, y ahí es donde los empresarios se benefician de su poder. Bueno, muchas gracias. Bueno, hablando también del tema de alternativas, tú tocabas la necesidad también de... Todas las alternativas también tienen problemas, ¿no? Tocabas de tocar el mercado laboral, el desempleo y la precariedad, porque claro, no solo se trata de arreglar el tema del desempleo, ¿no? Bueno, pasamos al segundo bloque, donde está también el tema económico y la factibilidad económica y las alternativas también que están relacionadas con ello. Pasamos primero la palabra a ti, ahora Eduardo. Tenemos 10 minutos, como el diálogo es muy importante, os voy a pedir, si es posible, que os ajustéis al máximo, o si pueden ser 8, mejor. Y así tenemos más tiempo para el diálogo. Vale, muy bien, pues voy entonces al grano. La pregunta que introduce el bloque ¿es factible económicamente la renta básica universal? Y yo creo que inequívocamente sí. O sea, no hay motivo, más allá de los que utilice espuriamente la derecha para criticar la medida, que nos puedan hacer pensar que no se puede lograr en pleno siglo XXI, con las capacidades tecnológicas que tenemos, garantizar una renta básica universal para todo el mundo, una asignación monetaria de las que hemos hablado, ¿no? Pero mi problema no es con la factibilidad de llevar a cabo la propuesta, sino con la eficiencia de llevar a cabo la propuesta. Desde mi punto de vista,
Cuando tenemos que bajar al detalle y, por ejemplo, diseñar cómo vamos a financiar la medida, ¿no? Obviamente eso es algo necesario. La propuesta más conocida, la de la red renta básica y otra, y bueno, y Daniel Raventós ha trabajado sobre ella muchísimo, es un tipo impositivo más o menos del 50% único para todo el mundo, ¿no? Entonces, sería como de todos tus ingresos, la mitad los pagas en impuestos y luego te llevas, o antes, da igual, te llevas al mismo tiempo la renta básica de unos 800 euros o lo que sea, ¿no? Entonces, así se logra un objetivo que es claramente progresivo, pero desde mi punto de vista absolutamente innecesario y que no tiene mucho sentido, y lo voy a vincular con las críticas que ha hecho Daniel Raventós a los subsidios condicionados, porque él ha dicho, no, esto es una crítica al propio concepto. Pero yo creo que no, que su crítica era al diseño en particular, y por eso ha hecho tanta mención al ingreso mínimo vital, que está fatalmente diseñado. No es de esperar viniendo de donde viene, ¿no? De un ministro Escrivá que no podíamos esperar nada bueno de él. Entonces, fijaos, darle el 50%, o sea, un tipo impositivo del 50% y luego garantizaros al mismo tiempo esa renta básica, está muy bien, pero fijaos, y estos son los propios resultados de sus propios proponentes, en torno al 20 o el 30% más adinerado no sale beneficiado en términos netos. Entonces, ahí ya se pierde la condicionalidad en términos netos, ¿vale? Yo quiero que esto quede más o menos claro, porque es árido y es difícil explicarlo. Si el 20 o 30% más adinerado en el momento en el que se ha garantizado esa renta básica universal va a aportar al erario público más de lo que va a recibir, entonces está perdiendo en términos netos por culpa de la renta básica universal. Entonces, no todo el mundo se beneficia de la renta básica universal. Esto es un argumento de sus propios proponentes para decir, esto no es darle ayuda al rico, porque el rico va a pagar más de lo que va a recibir, pero entonces no es una ayuda a todo el mundo, sino que a ese 20 o 30% más rico sale perdiendo. No es una renta básica universal, es una ayuda al 60 o 70% u 80% más pobre y en una cuantía diferente, porque la parte media de toda esa distribución ganaría muy poquito más en comparación con que no hubiese una renta básica universal. Evidentemente, quien tenga cero ingresos va a ganar muchísimo, ¿no? No paga nada en impuestos y va a recibir la renta básica universal. Pero ya, imaginemos una persona que gana 1.000 euros, ¿no? Por simplificar muchísimo, paga la mitad, ¿no? 50, si es que tiene la obligación de pagar, etcétera, etcétera. Estoy simplificando muchísimo para que se entienda el argumento. La mitad, y luego con esa renta básica universal, ¿no? Le quedan 500 euros, con la renta básica universal sigue ganando, pero gana proporcionalmente menos que aquella persona que no tenía ingresos. Entonces, hay partes de la población no solo que no se beneficia nada, sino que se beneficia muy poquito. Incluso podríamos hablar 100, 200 euros, 300 euros al año, que eso es imperceptible, no cambia su situación. Entonces, ¿para qué elaborar una medida tan compleja como la renta básica universal cuando podríamos lograr el mismo objetivo con una renta condicionada, que ha llamado Daniel subsidio, desde mi punto de vista equivocado, que se diseñe y se implemente de otra forma diferente a la del ingreso mínimo vital? Y me explico. Una de las fallas que le ha puesto Daniel a la renta básica, a los subsidios condicionados, como él lo ha llamado, ha sido la que hace falta controlarlo. Pero eso solo si lo diseñas así. Si diseñas como el ingreso mínimo vital, que tienes que demostrar que eres pobre, que necesitas la ayuda y luego vamos a intentar controlar que cumplan los requisitos que se te han establecido, etcétera, etcétera. Por supuesto, ahí hay muchísimo control, pero se puede establecer, y en algunos países hay alguna medida que se parece mucho más a esto, medidas que sean simplemente, oye, no llegas a este nivel de ingresos al año, pues te vamos a dar una compensación económica, que puede ser llamada deducción, bonificación, como se quiera llamar en todo el entramado del IRPF. Una persona haciendo la declaración de la renta solo se va a enterar el propio legislador, el propio funcionario de la agencia tributaria, no se va a enterar nadie más, no hay estigmatización ahí. Me explico, si una persona hace la declaración de la renta y se considera que no ha llegado al mínimo establecido, automáticamente la propia Hacienda le otorga la cantidad que sea necesario según el límite que hayamos establecido, ¿no? Si es considerado 800 euros al mes, por el que sea, llevado al año, ¿no? Entonces, eso es una forma automática que puede ser elaborada ex ante, directamente le garantizas a todo el mundo esa ayuda pública y luego ya cuando hagas la declaración de la renta, si no tienes el derecho a recibirla, pues se te va a eliminar. Pero fijaos que esa forma de implementar la renta mínima es exactamente igual que la de la renta básica universal.
Porque la renta básica universal, y de esto se habla muy poco, también tiene que haber una declaración de la renta por cada una de las personas que la reciben, porque si no, ¿cómo sabes que eres el 100% más rico o el 20% más pobre? Necesitas saber cuáles son los ingresos de cada una de las personas que estén recibiendo esa ayuda para saber hasta qué punto vas a ser beneficiado o no y cuánto, ¿no? Porque si no, no podríamos hablar de ese 20 o 30% más rico que no sale beneficiado. ¿Cómo sabemos cada año si estás ahí o no? Tienes que hacer la declaración de la renta. Entonces, el mismo sistema de control, que es muy fácil de hacer, más o menos, ¿no? Para la renta básica universal, sería trasladado para una renta condicionada. Y voy terminando. Ahí tampoco habría trampa de la pobreza, porque tú directamente, automáticamente recibes esa... No necesitas estar trabajando o prometer que vas a trabajar o cumplir algún requisito. No hay trampa de la pobreza. Como digo, tampoco hay estigmatización y tampoco hay un problema de cobertura. No hay estigmatización porque eres tú frente a la agencia tributaria y nadie se entera de si estás recibiendo esa ayuda o no. Y tampoco hay un problema de cobertura porque si se establece, tal y como lo he dicho, es todo el mundo que no cumpla este ingreso cuando se haga la declaración de la renta, pues va a recibir esa ayuda o al revés, ¿no? O recibe la ayuda y si no tenía el derecho a recibirla, pues se le va a eliminar. De esta forma, ¿qué se consigue? Pues lo mismo que la renta básica universal, pero sin ser tan compleja, sin tampoco elaborar un discurso de todo el mundo necesita, no, el mismo objetivo lo vas a conseguir y es que la gente en el momento en el que no tenga ingresos vaya a recibir un apoyo suficiente para garantizar su existencia material. Y esto a lo mejor beneficia al 30, al 40 o al 50% con menos renta, pero no es necesario elaborar una reforma fiscal como la que se propone, del 50% para todo el mundo y luego el 20 o el 30% más ricos quedan fuera. Me parece que es mucho más sencillo, y fijaos, vuelvo a lo mismo, no es la crítica más importante que yo le haría a la renta básica universal, pero sí que me parece mucho más sencillo diseñar una renta mínima según estas características, porque el objetivo es el mismo, se logra lo mismo y no necesitas tampoco elaborar pues, un discurso que luego en el tercer bloque hablaremos más, que es el de políticamente menos aceptable para ciertos sectores de la sociedad. Daniel. Bueno, vamos a ver. Luego intento contestar algunas de las cuestiones planteadas, porque creo que es un error de concepción. Pero bueno, esto ya entraré en detalle. Que una renta básica se puede financiar, no hay ningún tipo de duda, y además se puede financiar no solamente, precisamente porque tenemos cada vez más datos, o los datos son de mejor calidad, no solamente mediante una reforma del IRPF, sino mediante una reforma del IRPF, un impuesto a las grandes fortunas y un impuesto ambiental. En este trabajo que estaba haciendo referencia en la presentación Joan, lo intentamos explicar, ¿no? Cómo se puede financiar en la Unión Europea una renta básica precisamente a partir de estos tres impuestos, ¿no? Pero vayamos a algunas cuestiones que me parecen muy importantes sobre lo que ha comentado Eduardo. Yo creo que una de las grandes confusiones, no solamente por lo que dice Eduardo, sino en la que me he encontrado a lo largo de estos 30 años al menos de defensa de la renta básica, es confundir que la renta básica, por el hecho de recibirla todo el mundo gana. Ese es un error. Una renta básica se debe financiar. Lo voy a decir de otra manera, ¿no? Esta es la crítica que se acostumbra a hacer de una forma demagógica, por supuesto, ¿no? Por parte de la derecha cuando dicen, recuerden, una renta básica no se puede financiar porque es tantos millones de personas por tanta cantidad de renta básica, sale una cantidad inmensa y esta cantidad inmensa es un porcentaje inmenso del Producto Interior Bruto y por lo tanto no se puede financiar, ¿no? Esto es confundir lo que es el coste neto con el coste total, ¿no? O lo que Guy Standing llamaría un economista de servilleta, ¿no? Es decir, usted se está quedando en el coste total. Una renta básica efectivamente se debe financiar y debe financiarse mediante, se puede hacer de dos o tres maneras, pero una de las formas es obviamente mediante una reforma fiscal. Y la idea que quiero transmitir es que efectivamente la recibe todo el mundo, pero no todo el mundo gana.
Por esto el 20% más rico pierde, 20%, pero no es que vayamos a controlar, como dice Eduardo, a ver quién gana más o menos. No, no, es que por la propia lógica de las cosas, al menos en dinero legal, no lo que tienen en los paraísos fiscales, que esto no está controlado, sino con el dinero legal, pues los que están en las dos decilas superiores son los que perderían. Una simple razón de este tipo. Luego otra cosa, que esto es otra gran confusión, ¿no? Repito, es un problema de concepción, no de gestión. No es que yo me haya metido con el ingreso mínimo vital porque es un desastre, me voy a meter con el mejor de Europa, que es la renta de garantía de ingresos del País Vasco. El País Vasco, todo el mundo está de acuerdo, en general, incluso, no que es la mejor del Reino de España, que esto cualquiera lo sabe, ¿no? Cualquiera que quiera mirar comparado con la renta de garantía ciudadana de Cataluña es inmensamente mejor, sino una de las mejores de Europa. Bueno, pues los problemas que he dicho, todos los tiene la renta de garantía de ingresos del País Vasco. Es la más vieja del Reino de España, la más generosa, la más buena, no hay ningún tipo de duda, pero los tiene estos problemas. Mucho menores que el ingreso mínimo vital, que es un desastre, porque no es un problema, repito, de gestión, es un problema de concepción. Estos problemas están y ellos mismos hacen el balance negativo. No Eduardo ni yo, sino ellos mismos, que son los que llevan años gestionándolo. Por eso, por cierto, ¿quién ha hecho allá parte de la gestión de este gran subsidio para pobres? Resulta que han pedido una iniciativa legislativa popular por una renta básica. Por algo será, porque aprenden de la propia evidencia. Y otra cuestión, si no se le da importancia al problema de la igualdad, entiendo algunas de las cosas que decía Eduardo, pero nosotros mostramos cómo, a partir de la realidad, que tenemos un coeficiente de Gini en el Reino de España aproximadamente de 0,36, llegamos a un coeficiente de Gini con una renta básica del 0,25, que es más o menos parecido al de Dinamarca, Suecia y Finlandia. No está mal. No está mal como uno de los efectos, digamos, derivados de una renta básica financiada mediante la forma que lo decía. Es decir, bueno, aunque evidentemente no lo he explicado porque con poco tiempo esto se entiende que es difícil de explicar, aunque está publicado y de forma gratuita y por lo tanto podéis acceder, ¿no? Y otra cosa, y con esto acabo, lo que decía Eduardo mediante el IRPF, esto no es un subsidio condicionado, esto es el impuesto negativo sobre la renta, que ya sabéis que lo propuso, y no lo digo como crítica, pero lo propuso Milton Friedman, que por eso muchos de izquierdas acusan a que los que somos partidarios de la renta básica en realidad somos partidarios de algo que propuso Milton Friedman, que era el ingreso negativo sobre la renta, ¿no? Pero el ingreso negativo sobre la renta es esto. Es algo parecido a la renta básica, pero con una gran diferencia. La gran diferencia es que esto tú lo tienes de entrada, como derecho de existencia. Lo otro es cuando, después de hacer la declaración, se muestre que tú eres una persona que no llegas a determinado nivel de renta y, por lo tanto, el Estado te tiene que... Es decir, el impuesto negativo sobre la renta y la renta básica tienen algunos aspectos parecidos, pero evidentemente tienen algunas diferencias, como ya hace tiempo que se ha estudiado, claro, y una de las grandes diferencias es derecho de existencia de entrada. Es decir, tú lo tienes no como, en fin, algo producto de una serie de circunstancias, en este caso una condición de renta, sino la existencia material garantizada, que es la condición de la libertad. Luego hablemos de otras cosas. Bueno, abramos también aquí un pequeño turno de diálogo. Sí, muy rápido. Relacionado justo con lo último que acaba de comentar Daniel, es que, y yo lo he dicho en mi exposición, tú puedes diseñar la renta mínima, o como lo quieras llamar, subordinada a la renta, de la forma que he comentado. La garantizas ya a todo el mundo, simplemente por el hecho de ser un ciudadano. Y luego, a la hora de hacer la declaración de la renta, si no tienes el derecho a recibirla, se te va a descontar. Al final eso son simplemente apuntes contables a la hora de hacer la declaración de la renta, es como una bonificación más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la renta básica universal
si se financia de la forma a la que estamos haciendo referencia, porque podría haber otra forma, pero si se financia de esta forma es también un impuesto negativo a la renta, que no por eso tiene que ser malo. Y lo único que yo estoy aquí planteando es que ¿para qué elaborar un discurso político tan complejo y tan delicado como el de la renta básica universal, cuando puedes lograr el mismo objetivo de una forma tan sencilla y puedes llamarlo renta garantizada y es el mismo objetivo? Insisto, se logra lo mismo. Si tú de entrada ya tienes eso garantizado, es exactamente lo mismo que una persona millonaria de pronto se hace pobre, va a tener esa ayuda. La diferencia es que en vez de que la parte media de la población reciba algo de ingreso, que no va a cambiar para nada su situación, solo la esté recibiendo la ayuda neta, la parte de abajo en la que se establezca. Algo más sencillo de diseñar y algo más fácil de entender. Y relacionado con esto, no me parece riguroso utilizar tampoco la renta de Euskadi para responder a las críticas que yo le he hecho, ¿no? a la caracterización o a las desventajas de la renta mínima, porque la de Euskadi tampoco es como yo la he comentado. Entonces, la de Euskadi será como será, pero lo que yo estoy diciendo que es muy sencillo de hacer y simplemente una bonificación en la cuota, en el IRPF, es algo que sería mucho más sencillo. Y luego, por terminar, impuesto a las grandes fortunas para poder financiar la renta básica universal, perfecto, pero entonces ya vuelvo a lo mismo. No hace falta hablar de renta básica universal, de todo el mundo va a recibir, pero luego los ricos van a aportar más. Pero entonces, ¿por qué armar tanto lío? Insisto con lo mismo, si sería conseguir el mismo objetivo, garantizar que si tú bajas a un determinado nivel de ingreso, el Estado te lo va a aportar. Es exactamente lo mismo, solo que te simplifica pues, el procedimiento y también, como decía, de cara al tercer bloque, el discurso político. Daniel. Vamos a ver. Lo que tú estás proponiendo, Eduardo, es, repito, una versión de lo que ya conocemos, que es condicionar recibir determinada cantidad a partir de tu nivel de renta. ¿Estamos de acuerdo? ¿He dicho algo? No, pero es igual que la renta básica universal. No. Yo te estoy diciendo, tú lo que estás proponiendo es sobre tú dar la renta garantizada en función de que tengas un nivel de renta determinado. No llegas, te lo dan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero es lo mismo que la renta básica universal. No es lo mismo porque es universal, incondicional. Tú la estás condicionando. Entonces, la cosa mía es, dale las vueltas que quieras, diséñala como se te ocurra. Es lo que han hecho grandes cerebros durante estos 40 años. Algunos grandes, grandes cerebros. No digo la mayoría, digo algunos. Lo han intentado mejorar. Se han dado cuenta de todos estos defectos que son evidentes. Lo han intentado mejorar. Han hecho técnicas de estas que realmente serían a priori una maravilla. Pero el problema es que como es un problema, vuelvo a repetir, de concepción, de condicionalidad a algo, tú puedes condicionarlo a lo que sea, a ser bizco, a no llegar a determinado nivel de renta, a tener el pelo rubio, a caminar mal. Puedes condicionar lo que quieras, ¿no? Obviamente hay gente que no lo quiere condicionar a determinadas chorradas y lo que hace es a nivel de renta. El problema es que se reproducen uno detrás de otro, algunos con más evidencia, otros con menos evidencia, los problemas que he dicho. No conozco, y algo he leído sobre el tema, no conozco ni un subsidio o renta garantizada o renta condicionada que haya superado estos problemas. Puedes pensar, no, yo soy más listo que todos estos porque mi idea es tan buena que lo voy a superar. Pero el problema, Eduardo, es que esto lo han intentado hacer muchos y no lo han logrado precisamente por un problema de concepción. ¿Y cuántas veces han intentado la renta básica universal y ha funcionado? Las mismas, ninguna. Entonces, eso no es un argumento válido para criticar una medida que, como digo, está argumentada. Que te equivocas porque te voy a explicar que lo que dices es falso. La renta básica existe en un lugar, que sabes que es Alaska, desde hace 30 y pico de años, de una manera financiada de una manera que no es como nosotros lo hacemos, sino que es la peor para la inflación. Y no ha habido inflación, por cierto. Entonces, esta renta básica que se ha financiado en Alaska de una manera tan particular, han logrado una cuestión interesante, que es
que Alaska sea el estado de Estados Unidos menos desigualitario, por una parte, y por otra, esto que dices tú que es tan complicado de explicar, resulta que no hay ni un político, excepto las petroleras, pero por razones distintas, ni un político ni de derechas, ni Sarah Palin, que se atreva a decir que hay que quitar la renta básica por los efectos positivos que ha traído. Es decir, esto me remito a un amigo mío mexicano que dice, porque tienen experiencias con otras historias relativamente parecidas a la renta básica, porque la pensión básica, que es cuántas discusiones, cuantísimas discusiones nos vamos a evitar cuando tengamos una evidencia, ¿no?, de renta básica. ¿Por qué? Bueno, pues esto sí que te puedes ir a la empiria, ¿no? ¿Verdad que era muy difícil pensar quién será el primero en poner el matrimonio homosexual al legalizarlo? Se legaliza uno, ¡pum!, y va en batería. Sí, Daniel, pero que es lo mismo, ese argumento que estás utilizando te lo puedo utilizar para lo que yo estoy diciendo. Una renta garantizada hecha de esta forma se puede hacer. Podría recuperar estos argumentos que estás utilizando. Y voy a relación de lo último, pero antes que se me olvide, ¿la desigualdad mejora cuando impones una renta básica universal? Por supuestísimo. Cuando aplicas una renta garantizada de la forma que he dicho, también. Y puede que sea incluso el mismo resultado. Entonces, vamos a centrar la crítica en lo que yo al menos he comentado. Y creo que hay un problema de concepción del dinero. El dinero no es algo que te dan, ¿no?, como estamos hablando, o Daniel me ha preguntado, que te dan el dinero y luego… No, es que no es así. El dinero no es una cosa, es simplemente el resultado de números que suben y bajan en tu cuenta bancaria. Es una unidad de cuenta, es una magnitud. Entonces, cuando en una renta básica universal el más rico de todos, lo que ocurre es que su cuenta bancaria baja, ese no está recibiendo ningún tipo de ayuda. Y eso es algo que desde un punto de vista de concepción del dinero como unidad de cuenta es impepinable, es inequívocamente así. Entonces, es exactamente lo mismo una renta garantizada en el que tú garantizas que todo el mundo tenga asegurado ese nivel y se lo pones ex ante, le das la ayuda ex ante, y cuando haga la declaración de la renta, si no la ha necesitado, se le va a eliminar y va a tener que aportar al erario público la cantidad que no debía recibir. Y se logra así el mismo objetivo, insisto, sin necesidad, vuelvo a lo mismo, de armar tanto lío, de tener un discurso político de todo el mundo va a recibir, porque puedes conseguir que el mismo objetivo republicano de que todo el mundo tenga garantizado su existencia simplemente con una reforma fiscal, con una renta garantizada de estas características. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hemos entrado ya también en la tercera parte del debate. Os pediría ser lo más breve posible en esta última parte sobre la prioridad política, los desafíos políticos que representa esto, para luego tener también un pequeño margen para el debate y abrir ya al público. Bueno, esto, vamos a ver, como la prioridad política, creo que era la idea, ¿no? Prioridad política y luego cuál es la mejor estrategia política para su implementación. Bueno, para mí la prioridad política lo diría de otra forma, ¿no?, que es casi como he empezado la primera intervención, ¿no? Para mí la prioridad es garantizar la existencia material de toda la población, ¿no?, que es dicho con otras palabras, pero es un viejo ideal republicano y es un viejo ideal socialista. Y sobre todo, impedir que los grandes poderes privados interfieran en la libertad de la inmensa mayoría no rica. La renta básica, por supuesto, por ella misma no puede garantizar este segundo objetivo y por esto sería interesante complementarla con la propuesta de la renta máxima, ¿no? Es decir, impedir que determinados poderes privados tengan una fortuna tan inmensa que permita la interferencia en la libertad de la inmensa mayoría. Ahora bien, ¿cómo se llega a la renta básica, ¿no? Es decir, este es el problema. Yo creo que esto no es ningún tipo de problema filosófico o empírico. Voy a intentar explicarlo. Se llega a la renta básica cuando un gobierno, sea por presión popular, sea porque tiene esto en su programa político, pues implanta la renta básica. No hay pasos hacia la renta básica. Quiero decir, hay gente
que lo que ha, yo diría con muy buena voluntad, lo que ha intentado hacer es, bueno, vamos a ver, tenemos rentas condicionadas, ¿no? Si las vamos mejorando, puede ser una manera de llegar a la renta básica. Por ejemplo, aquí en Cataluña, con la renta garantizada de ciudadanía, ¿no?, se han visto una serie de defectos y, por ejemplo, un defecto importante es la incompatibilidad con determinados trabajos y, por lo tanto, una forma de arreglar este problema sería tener la renta garantizada de ciudadanía compatibilizada al menos con determinados trabajos o fuentes de renta, ¿no?, para evitar uno de los problemas que he mencionado antes. Entonces, la idea sería, vamos mejorando determinadas rentas y esto puede ser lo que algunos han llamado de forma algo así como pedante, la vía transitable a la renta básica. Yo creo que esto es un error también, porque tenemos muchos ejemplos. La renta de garantía de ingresos vascos es un ejemplo muy bueno, una vez más, porque es una renta para pobres que ha sufrido a lo largo de sus años de existencia, ha sufrido lo que podríamos decir altos y bajos en cuanto a lo que podríamos también decir aproximación a la renta básica. A veces se ha intentado universalizar más, a veces se ha intentado todo lo contrario, universalizar menos o restringir más, ¿no? Es decir, que no se trata tanto de una propuesta, una renta garantizada o una renta mínima, depende de lo que se diga en cada comunidad autónoma, que se va mejorando y podría ser la vía transitable hacia la renta básica. Esto yo creo que es un error, insisto, porque tenemos muchos ejemplos empíricos de todo lo contrario, que se ha ido hacia, parecía más cerca a la renta básica, pero por distintas razones, pueden ser distintas las razones, pues ha ido para atrás y más que acercarse se ha alejado. Entonces, yo creo que es una propuesta que cuando un gobierno, por las razones que fueran, estuviera de acuerdo, sería muy fácil ponerla. Evidentemente hay unos plazos legislativos y hay unas partes técnicas, pero implantar la renta básica no sería ningún tipo de problema. ¿Cuál es el problema? Es decir, ¿por qué no se ha implantado la renta básica? Son preguntas que me han hecho, que ahora yo las revierto aquí. ¿Por qué no se ha implantado la renta básica en ningún lugar del mundo, al menos financiada de la forma que nosotros proponemos, ¿no? Bueno, la respuesta yo creo que esto sí que es muy sencilla, ¿no? ¿Por qué se están haciendo en tantos lugares del mundo las políticas que están haciendo? Precisamente porque son políticas completamente contrarias a la renta básica. No existe una política de un gobierno que quiera garantizar la existencia material de su ciudadanía. Bueno, puede haber alguien que pueda discutir si en determinado país, más o menos, esto es lo que intentan, pero en fin, hablando en serio, ¿qué políticas económicas, al menos en los países ricos, se han puesto en práctica a lo largo de los últimos años? No es precisamente políticas económicas que vayan o que tiendan a garantizar la existencia material de toda la población, ¿no? En fin, no les voy a poner ejemplos para no atentar contra su inteligencia, ¿no? Porque esto es obvio. Entonces, quien pregunta que por qué no se ha puesto en práctica una renta básica tiene la respuesta en por qué se han puesto precisamente en práctica políticas económicas completamente contrarias a la lógica de una renta básica que, vuelvo a insistir, al menos en una perspectiva republicano-socialista, es la idea de garantizar la existencia material de toda la población. Y además, bueno, estoy de acuerdo que Eduardo sería una excepción, que lo ve todo muy complicado y un discurso muy complicado, con un discurso sencillísimo. Garantizar a todo el mundo una renta o una asignación monetaria al menos igual al umbral de la pobreza, que esto es lo que, permítanme decírselo claramente, esto es lo que tanto jodió en un momento determinado a determinada derecha que veía en la renta básica un auténtico peligro precisamente por lo sencilla que era de comprender y porque garantizaba la existencia material a todo el mundo y ellos decían, ¿y para qué garantizársela? ¿No? ¿Para qué tenemos que garantizársela? Esto es una de las cosas que creo que haciendo algún día, cuando alguien quiera hacer una historia del debate político sobre la renta básica, se puede ver muy bien, ¿no? Cómo
precisamente la derecha, al menos en determinados debates parlamentarios, entendió muchísimo mejor que la izquierda determinados aspectos o características de la renta básica y por esto no estaba de acuerdo. Porque, entre otras cosas, vuelvo a repetir, según sus palabras, los trabajadores tendrían un poder de negociación que no tienen ahora. ¿Para qué se lo vamos a dar? Yo creo que lo entendieron perfectamente. Eduardo. Bueno, yo creo que todos conocemos las dificultades políticas a las que se ha enfrentado la renta básica universal, algunas de las cuales ha mencionado ya Daniel. Pero a mí me interesa resaltar una de ellas, o varias, pero voy a ir un poco más o menos en orden cronológico, como entiendo que una persona más o menos normal y corriente que le llega esta información diría. Lo primero es dinero para todo el mundo, ¿no? Y primero dice, ¿por qué para la gente rica? Eso es algo que chirría mucho en el imaginario colectivo. ¿Por qué dar una ayuda pública a la gente rica? Cuando luego se hace pedagogía por parte de los proponentes de la renta básica universal y se dice no, que no es para todo el mundo en realidad, sino que los ricos acabarían aportando más al erario público para que todo el mundo siempre tuviese garantizada la existencia, ¿no? O al menos un mínimo nivel de renta. Entonces, para eso que ya encaja más, se puede lograr sin haber tenido que hacer esa pedagogía, por ejemplo, aprovechando que si hoy hay un ingreso mínimo vital, que hemos tenido la correlación de fuerzas en la sociedad y en un gobierno para llevarlo a cabo, que, fijaos, es garantizar, o tratar, mejor dicho, de garantizar la asistencia material a quien más lo necesita, luego no se consigue por su diseño, y sus características y sus requisitos, pero si tú ahora mismo haces en el Consejo de Ministros, hoy mismo, un cambio legislativo para que se diseñe de otra forma, para que su diseño cambie, se consigue el mismo objetivo de la renta básica universal sin haber tenido que enfrentarte a los poderes económicos, políticos, porque eso ya está logrado. Entonces vuelvo a lo mismo que yo decía antes. Si el ingreso mínimo vital ahora lo cambias y en vez de que la gente tenga que ir, demostrar que es pobre, papeleo, vigilar a esa persona para que cumpla los requisitos, etcétera, etcétera, dices, no, todo el mundo que se quede en la estacada, o sea, no vamos a dejar a nadie que se quede en la estacada porque desde el Estado vamos a garantizar a través de una transferencia bancaria que ya controlaremos a través de la declaración de la renta un nivel mínimo de vida, ya está logrado. Te ahorras todo lo complejo que es de discurso no complejo para la gente de izquierda, republicana, etcétera, etcétera. No, para la sociedad que es la que tiene que aceptar este tipo de medidas. Entonces, si tú a alguien le dices vamos a darle ayuda a todo el mundo independientemente de su renta y tal, te saltan con eso. Y con lo que he comentado, ¿no? ¿Por qué hay que darle ayuda a los ricos cuando se podría, como estoy tratando de argumentar, llegar al mismo objetivo sin tener que debatir eso? Que es complejo, que es difícil, que es delicado. Y luego, por último lugar, incluso de cara a aquellas personas también, bueno, con un posicionamiento seguramente sesgado hacia la derecha, que dijesen, oye, ¿por qué hay que darle dinero a quienes lo necesitan? Por la cara, ¿no? Creo que entran mucho mejor políticas de creación de empleo, a las que me gustaría dedicar más tiempo a hablar sobre ellas, pero una es trabajo garantizado, que es garantizar que todo el mundo, simplemente por el hecho de existir, tenga la posibilidad de trabajar, ¿vale? Que en vez de darle un dinero, como en la renta básica universal, simplemente por existir, lo que le estás garantizando es la posibilidad de trabajar, estás logrando precisamente sortear este discurso político de la gente que entra muy bien, que yo lo he debatido con gente de muy diversos signos políticos y corrientes ideológicas, y les cala mucho mejor, si vamos a dar una ayuda a la gente, que al menos aporten algo a la sociedad, ¿vale? Esto no se trata de pensar en trabajo obligado, sino realizar una actividad social o ecológicamente útil que al fin y al cabo esté más remunerada, obviamente, que la renta básica universal, que simplemente sería una asignación monetaria. De hecho, es compatible, ¿vale? Es compatible con esa renta garantizada a la que he hecho referencia, ese ingreso mínimo vital cambiado, y te permite, y por ir terminando en mi exposición, abordar desafíos políticos a los que ha hecho mención Joan antes, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Ya que nos metemos a hacer una medida tan ambiciosa, pues vamos a incorporar esa pata de cuidado social, de cuidado medioambiental, de cuidado de género, de cuidado cultural, para simplemente, en vez de solo darle dinero a la gente y ya está, y nos quedamos ahí, que es mucho, pero solamente nos quedamos ahí, vamos a tratar que desde una forma participativa en la sociedad logremos que la gente reciba un dinero, pero para aportar
bienestar, para aportar valor a la sociedad, ¿no? Realizando trabajo de cuidado que son hoy día muy necesarios en el ámbito familiar, en el ámbito de cuidado a niños, adultos dependientes, pero también en el medioambiental. En la crisis ecológica necesita hoy día que hagamos muchos tipos de trabajo. Entonces, y lo vinculo con lo primero que decía en el primer bloque, creo que era, que cuando tú llegas ya al pleno empleo, ya hay un montón de problemas que te has quitado de en medio, con relación al poder de negociación de la clase trabajadora, con ese miedo a perder tu puesto de trabajo, con la sensación que siente la gente cuando lleva mucho tiempo en el desempleo, que genera problemas de salud mental, cuando genera incluso problemas de delincuencia. Pues si somos capaces de lograr, aunque eso por supuesto lo permitiría lograr también una renta básica universal o incluso una renta garantizada, pero me apoyo en las palabras de Amartya Sen, que decía que la pobreza no es solo la ausencia de un ingreso monetario, es también la incapacidad de participar en la vida política, de sentirte útil, de integrarte en otros lazos de la sociedad, en otros círculos de la sociedad, para adquirir conocimiento, adquirir habilidades. Entonces, creo que si vamos a meternos en un proyecto tan ambicioso como este, yo creo que podríamos dar un pasito adelante, y sé que cambia la filosofía política, sé que cambia la visión, pero desde mi punto de vista me parece que es más potente para ya hincarle el diente a los desafíos ecológicos y sociales que tenemos enfrente. Bueno, desde luego el tema de la renta básica tiene, ya lo estamos viendo, una cantidad de planos muy complejos, todo lo teórico, lo normativo, etcétera, las alternativas, la factibilidad económica. También está, desde luego, todo el plano político, que creo que también es muy importante discutir, ¿no? Su plausibilidad o el proceso en el cual progresivamente se puede pensar en su implementación, más allá del plano normativo, como digo, ¿no? El análisis, la evidencia, el diálogo, la consulta, el poder político. Vamos a dar un último, esto desde luego se va a hablar también en la otra mesa, en la siguiente mesa, pero vamos a dar, antes de pasar al público, un último turno, un poco como reflexión global o final, lo que queráis hacer en relación con todos los temas que han salido. Podéis escoger si queréis la primera parte o la segunda, la tercera, en relación de lo que penséis que vale la pena enfatizar dentro de todo el diálogo que estáis teniendo. Entonces empezamos quizá contigo, Eduardo. Muy bien, pues por ser rápido y breve, diría que me parece, de cara a la consecución política de una medida tan potente como la renta básica universal, me parece que sería mucho más potente simplemente realizar una renta garantizada diseñada de la forma a la que he hecho referencia. Se logra, desde mi punto de vista, los mismos objetivos y te libera de realizar esa pedagogía y enfrentarte políticamente a esos discursos que hablan de ¿para qué le vas a dar dinero a la gente simplemente por la cara, o incluso a los ricos, para que no tengas que hacer la pedagogía a la que ya he hecho referencia? Creo que es algo más sencillo de realizar, que consigue los mismos objetivos y, por otro lado, tratar de aprovechar la ocasión para no solo entregar una asignación monetaria a la gente y dejarle su libre, no sé, voluntad o disposición para que aporten algo al mundo, que probablemente la mayoría de las personas lo harían. Yo no estoy siendo negativo en ese sentido, no soy pesimista. Creo que la gente, cuando está empoderada y cuando tiene una capacidad económica suficiente, aporta algo bueno a la sociedad. Aunque aquí también entraría el debate de, bueno, el propio sistema capitalista no nos empuja a eso precisamente, pero bueno, en cualquier caso creo que eso es posible. Pero si podemos, al mismo tiempo que estamos ya integrando y realizando, como digo, un proyecto político tan ambicioso, aprovechar para combatir desafíos ecológicos, sociales que tenemos encima de la mesa, y significa que la gente sí que quiera o necesite una cantidad de dinero que no ha podido conseguir a través de los cauces habituales, tener la posibilidad de realizar una actividad que va a estar siempre garantizada por el sector público a través de las políticas de trabajo garantizado. Creo que políticamente es más fácil de vender. Yo termino diciendo que yo creo que es más fácil explicarle a la gente que desde nuestro proyecto político lo que queremos es que nadie se quede en la estacada gracias a esa renta garantizada, no universal, no hablar de darle dinero a todo el mundo porque enturbia mucho el discurso, y al mismo tiempo decir, y además toda esa gente que va a recibir una ayuda porque son los más necesitados, van a estar aportando a la sociedad. Y termino con algo que no he mencionado hasta ahora. De cara a los efectos
de los flujos migratorios es mucho más potente. Se nos achaca siempre a la gente de izquierda, cuando hablamos de renta básica universal, decir que, bueno, el efecto llamada, ¿no? Sí, renta básica universal para todo el mundo, entonces vendría todo el mundo de otros países, ¿no? Sabemos que eso no es cierto, pero en cualquier caso, de cara a ese discurso político, a ganar la batalla de comunicación política, podemos decir, no, es que toda esa gente vendría a nuestro territorio a trabajar para dar valor a nuestro prójimo, a nuestras ciudades, a nuestro medio ambiente. Y ahí ya cambia la cosa. Tú te vas a oponer a que venga alguien de fuera, pero que va a estar trabajando en pos de tu bienestar. Eso es más difícil, ponerse en contra de eso, a decir, no, es verdad, puede venir alguien de fuera simplemente porque va a recibir una asignación monetaria sin hacer nada. Entonces, por terminar con una frase, me parece más potente en términos políticos ir por donde estaba comentando. Bueno, Daniel, última intervención y pasamos al público. Sí, muy brevemente para poder discutir un poco con algunas de las personas que habéis asistido. Pero yo si tuviera que resumir muchísimo, ¿no?, lo que podríamos decir, que las virtudes de la renta básica, por supuesto, es la idea que lo que intenta es una de las propuestas en una de las economías, o las economías que conocemos actualmente, que incrementa la libertad de la inmensa mayoría de la población. Para mí el problema fundamental es de libertad, que va ligada de forma indirecta, por las razones que ya he explicado, con determinada igualdad, ¿no? Pero es un problema de libertad, pero especialmente también libertad en las relaciones laborales. Este es un tema fundamental, es decir, estas grandes discusiones que han habido entre partidarios de algunas otras cuestiones y partidarios de la renta básica en cuanto al mercado laboral me parece muy importante. Es decir, que la gente pueda decidir qué relación laboral quiere tener. No me estoy refiriendo a otros aspectos de los trabajos domésticos, de los trabajos voluntarios, evidentemente esto es otro aspecto, sino qué relación quiere tener y pueda, si me permitís la frase con la que me refería casi al principio de Marx, decidir mucho más libremente sobre la obligación de trabajar no solamente para un empresario, sino para cualquiera, si no tienes la gana de hacerlo. Y, bueno, no, esto en todo caso en la discusión. Bueno, estupendo. Yo creo que hay mucho material para la reflexión y para el debate. Entonces os pediría quizá una ronda de preguntas. Podemos quizá agruparlas en 2 o 3. Y preguntas breves, intervenciones dentro de lo posible, lo más concisas también posibles. Entonces hacemos una primera. Gracias por la intervención. Intentaré ser breve. Mi primera pregunta es, ¿cómo de popular creéis que es esta medida? Es decir, a nivel empírico, si es popular o no, si la mayoría de la gente estaría de acuerdo o no. Mi sensación es que subidas y bajadas del IRPF responden bastante a equilibrios políticos, es decir, cuando lo subes mucho es porque los partidos piensan que eso les puede llevar a algún tipo de retorno electoral o que al menos cuentan con el apoyo, y entonces un cambio tan drástico como decirle a la gente que le vas a cargar el 50% del IRPF, cuando tú lo planteas esto de esta manera y luego pasas el filtro de los medios de comunicación, etcétera, ¿qué probabilidades tiene esto de pasar? La segunda es sobre la eficacia, pero bueno, de esto ya ha hablado Eduardo bastante. La pregunta es, ¿qué probabilidades hay de que parte de ese dinero, del dinero público, acabe en los bolsillos de Mercadona, Zara, etcétera? Una es vía inflación, de Zara, Mercadona, de las grandes empresas, sí, vía inflación o vía también de que se reajusten las estrategias empresariales, como comentaba Eduardo. 2 cosas breves sobre las alternativas que comentaba en especies Eduardo. El tema de la vivienda lo veo complicado porque hay un problema de espacio, es decir, tú puedes enviar a la gente a otros sitios. Hay vivienda pública, podrías crear en sitios que no están muy demandados, pero la mayoría de gente quiere ir a las ciudades. Y una última crítica es que en un comentario de Eduardo, ha dado por hecho la capacidad tecnológica del Estado y administrativa. Y en la vía que tú apuntabas, que es targetear más algunas políticas y ayudas, mi sensación, y en base a algunos datos también,
es que hay dificultades a la hora de targetar bien algunas políticas, de ajustarlas bien, de que la administración en algunas cosas falla y que muchas veces no es tan sencillo llevar a cabo esas políticas tan... Pues, por ejemplo, identificar bien a partir de qué tramos eres beneficiario de la ayuda, porque se suman bastantes ingresos, algunos no se declaran, hay una economía sumergida, fiscalizar esos ingresos supone unos costes por parte de la administración que a veces no se tienen, hay recortes en personal también a la hora de facilitar algunas ayudas, etcétera. Bueno, son varias preguntas en una. Hagamos una más y el agrupado y pasamos a la mesa. Gracias. Bueno, es muy diferente la perspectiva de los países que tienen capacidad económica para desarrollar políticas públicas como esta, a diferencia de países como Colombia, por ejemplo, de donde soy, o países de Latinoamérica que es un problema, y desde mi punto de vista como politólogo, es un romanticismo socialista el entender la posibilidad de dar una renta básica a las personas sin necesidad que hagan un aporte a la sociedad. Y doy un caso puntual sobre Cuba, por ejemplo. En Cuba, donde estuve por cuestiones de trabajo durante un tiempo, haciendo un análisis sobre los accesos a los alimentos, a los transportes de las personas que viven allí, ellos no entienden la posibilidad de pagar lo justo, que ya después entra el debate que es lo justo, pagar lo justo por alguna de las cosas que vayan a consumir, sea alimentos, educación, etcétera, porque están esperando que sean entregados o regalados o subsidiados. Entonces, a partir de eso, también en los países desarrollados como en Estados Unidos o en los países que no tienen los recursos económicos como Colombia, hemos encontrado unas políticas regresivas y negativas en los ingresos de renta básica porque desestimula a las personas para entrar al circuito productivo de la sociedad. ¿Qué nos ganamos nosotros en garantizar la existencia de toda la población si no están aportando efectivamente a la población? ¿Para qué entonces garantizar la existencia si no aportan? ¿Para qué garantizar una existencia si no se les está brindando una posibilidad de educación o de salud o de vivienda? Solo existir por existir. Eso me parece una política completamente regresiva para una sociedad. Claro que hay otros sistemas que nacen con una buena intención y no resultan así, como es un caso en Colombia que se llama Familias en Acción, donde las personas con poco dinero o poca capacidad adquisitiva se les entrega unos recursos para que puedan comprar alimentos para sus hijos. Pero estas personas se dieron cuenta que si tienen 2 hijos les dan más o si tienen 3 hijos les dan más. Entonces empiezan a tener más hijos y esa renta garantizada lo único que ha hecho es que la población que no tiene recursos para acceder a servicios de salud o de educación se incremente a tal medida que el propio Estado ni el sector privado lo puede atender. Entonces, no, mínimos vitales, sí, por ejemplo, de servicios públicos, de agua, de energía, para acceder a transporte, a salud, pero no en dinero. No en dinero porque esto genera un problema regresivo para la sociedad donde es existir por existir, donde se espera una ayuda a cambio de simplemente yo estar y no de dar algo. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Quién quiere empezar? A ver, un par de cosas de la primera cuestión. Esto del 50%, a ver, que quede claro, esto era en un principio, actualmente es un porcentaje bastante menor y al mismo tiempo quede claro, porque esto a veces se confunde, la renta básica está exenta de IRPF. Esto es la única forma que un tipo único sea altamente progresivo, porque si no sí que sería altamente regresivo un tipo único, ¿eh? Esto es importante. Luego, ¿qué clase de aceptación? Yo creo que la única forma o la más aproximada es atendiendo a las encuestas que tenemos. La última, una aquí en Cataluña, hecha por la Generalitat, que realmente me sorprendió.
el alto grado de aceptación que hay sobre una renta básica. La gente lo entiende rápidamente, ¿no? Y incluso se hicieron preguntas tan específicas como ¿a qué partido votas tú? Y excepto a la extrema derecha y a la derecha, todos los partidos estaban, o sea, votantes de todos los partidos con distintos, cuanto más a la izquierda, más a favor, ¿no? Pero todos los votantes están, es decir, la aceptación es muy alta. Otra cosa, claro, es, digamos, lo que quieras distanciarte de una encuesta respecto a la realidad, ¿no? Pero es lo que tenemos más cercano, ¿no? Otra cuestión sobre lo que decía la segunda cuestión. Yo lo que me planteo es lo que usted decía, pero hay cosas interesantes a tener en cuenta muy relacionadas con esto. En países realmente ricos o digamos con unas condiciones laborables mucho mejores que en otros, ¿no? Precisamente cuando se pregunta a la gente esto que usted dice, aportaciones a la sociedad, por ejemplo, en el Reino Unido y en los Países Bajos, aproximadamente el 40% considera que su trabajo es inútil socialmente. Es completamente inútil. Es lo que el gran antropólogo David Graeber decía, trabajos de mierda. Trabajos de mierda no quiere decir mal remunerados, ¿eh? Quiere decir trabajos que, en opinión del propio persona preguntada, pues decía que no tiene ningún tipo de interés social lo que está haciendo. Incluso gente que cobraba muchísimo, por ejemplo, brokers, decían, no, lo que hacemos es completamente inútil, pero lo que queremos es precisamente ganar mucho dinero y apartarnos de esta mierda de trabajo para hacer cosas útiles socialmente. Es decir, que cuando se dice aportar cosas, empíricamente usted sabe como politólogo que hay mucha gente que está haciendo cosas aparentemente productivas que mejor que no las hiciera, porque lo que está haciendo es un auténtico mal social. Y cuidado que cuando hablamos de aportaciones, usted creo que solo tiene relación aportaciones a la sociedad con trabajo laboral. Porque hay gente que está haciendo muchas cosas y no está cobrando nada. Y está haciendo grandes aportaciones a la sociedad. Por ejemplo, muchas madres, muchas mujeres que se cuidan del cuidado de otros y no cobran. Y otra cuestión muy relacionada con lo que usted decía de América Latina, hace muchos años, que en economías como parecidas, digámoslo así, como la que usted mencionaba de Colombia, hay partidarios de la renta básica precisamente, aunque allá le llaman de otra manera por cuestiones idiomáticas, en México, Argentina, Brasil, Chile, precisamente porque dadas las grandes desigualdades y las grandes miserias que existen en América Latina, la renta básica sería, según ellos, una propuesta ya mucho mejor todavía que en países desarrollados o países ricos, digámoslo como queramos, ¿no? Por mi parte, creo que voy a ser más breve. Incluso la pregunta de si es popular o creemos que es popular, yo creo que hay un problema a la hora de utilizar las encuestas, que no sé cómo es la de la Generalitat, la que ha hecho referencia, pero si nosotros aquí, gente que hemos trabajado sobre el tema, ya nos cuesta ponernos de acuerdo sobre qué es exactamente la renta básica universal, aunque sean algunos elementos, creo que la gente está todavía mucho más confundida. Cuando se le hace una encuesta a la gente, oye, ¿estás a favor de la renta básica? Y tiene... Se le define, ¿eh? Se le define. Bueno, no sé cómo se define, pero aún así hay problemas. Y me apoyo en otro tipo de encuestas en los que se pregunta asignación monetaria para todo el mundo y tal, pero la gente con una renta básica suele pensar en una especie de ingreso mínimo vital. Entonces, cuando tú le preguntas a la gente, oye, ¿te parece bien que se dé ayuda a los más necesitados? Ahí es donde yo entiendo que la gente, por supuesto, está a favor. Si le hiciésemos un trabajo, que no sé cómo es la encuesta, insisto, pero creo que si la gente entendiera que es para todo el mundo y tal, no dudo esos resultados que se darían, pero sí que serían más bajos que lo que vemos en otras encuestas, ¿no? Con el tema de las viviendas, yo no soy ningún experto en política de vivienda, obviamente, pero sí que sé por dónde van los tiros de la gente que trabaja en estos temas. Y es, no tenemos por qué estar viviendo en el centro de las ciudades, que si la gente quiere vivir en el centro de las ciudades, porque casi todos los servicios y el modelo urbanístico ha sido pensado para el centro de las ciudades. Pero si nuestro plan urbanístico es que en todas las partes de las ciudades haya más o menos los mismos servicios, más o menos las mismas prestaciones públicas y tal, entonces no habría ningún tipo de problema con que viviésemos más alejados del centro o el casco histórico de las ciudades, ¿no? Entonces es un problema
importante el que has comentado, que creo que habría que abordarlo por ahí, el preocuparnos porque el extrarradio de las ciudades tengan también las mismas prestaciones que el centro, ¿no? Y con respecto al límite del IRPF que has comentado y las dificultades para controlarlo, yo creo que el límite es algo convencional, ¿no? ¿Cuánto dinero necesitamos para tener un mínimo? Bueno, pues eso es muy debatible, pero utilizando por ejemplo, los mismos trabajos de la renta básica universal, nos los llevaríamos en términos anuales y podríamos darle una transferencia cada mes, porque es verdad que la gente, cuando ve una transferencia muy grande de su cuenta bancaria, habría que hacer mucha pedagogía para explicarle que eso sería para todo el año, o sea que quizá tendría sentido cada mes, y ya luego, una vez hiciese la declaración de la renta, ahí no habría dificultades, más allá de las que has comentado, de fraude, por supuesto, economía sumergida, que eso debe ir por otro lado, pero la propia declaración del IRPF, que cada vez más sencilla, es simplemente ir estableciendo qué tipo de deducciones, bonificaciones tienes y, en el caso en el que se te quede por encima, devolver la parte que has recibido de más, ¿no? Entonces, yo no creo que haya problemas técnicos ahí, sino más de, como has mencionado, economía sumergida y control de todo el fraude. Bueno, creo que tenemos tiempo para quizá una o dos preguntas más. Hola. La verdad es que ha estado muy interesante las dos exposiciones y quería un poco preguntaros a cada uno concretamente respecto al tema de cuando hablas, Eduardo, de la sofisticación de financiar una renta básica y que crees que sería mucho más sencillo, ¿no?, hacerlo de la manera que tú has explicado. No acabo de entender entonces la dificultad, ¿no?, de financiar los sistemas públicos, ¿no?, que en este sentido, pues bueno, también los ricos, ¿no?, pueden hacer uso de las mutuas privadas y no hacer uso de los servicios públicos, pero igualmente financian, ¿no?, los servicios públicos, ¿no?, y luego se redistribuye, ¿no?, en función de la renta, en función también de las políticas progresistas, redistributivas y tal, ¿no? Creo que también Dani, en esto, no sé si sería interesante que explicase, ¿no?, la anécdota de Ernest Lluch, ¿no?, en su tribunal de tesis, que la verdad es bastante ejemplar, ¿no? Y una cosa que también, Eduardo, me gustaría aclarar un poco es si tú combinas una renta garantizada, ¿no?, mejor, más generosa, menos, ¿no?, problemas de los que hay actualmente con un trabajo garantizado, realmente estamos hablando de algo, y sin entrar ya en detalle de qué tipo de trabajo garantizado, ¿no?, porque, bueno, pues no sé, es importante también saber de qué vas a trabajar, ¿no?, de cosas útiles, de cosas interesantes o de cualquier cosa, ¿no? Al final esto puede ser viable económicamente, igual es más caro incluso, ¿no?, que una renta básica, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Muy breve, por favor, y pasamos y cerramos. Vale, ¿se escucha? Vale, bien. Yo os quería pedir vuestra opinión sobre una crítica que se le ha hecho mucho a la renta básica. Yo se la he escuchado principalmente a César Rendueles y que tiene relación un poco con lo que ha comentado ya en la introducción, que es que la renta básica podría servir. Se ha hablado de que una de sus defensas es que serviría, como se ha puesto de moda decir, condición de posibilidad para que la gente colabore y se solidarice, porque le da más tiempo para el conflicto social y para la colaboración social, pero que también tendría como una vuelta de cara que podría ser que atomizase aún más a los individuos. Es decir, como es una asignación monetaria individual, pues que no tiene ninguna contraprestación a nivel de obligaciones ni institucional, aislaría a las personas de los conflictos sociales, algo que, por ejemplo, no tendría el pleno empleo, que como llevaría a las personas a trabajar, pues las llevaría también un poco por empuje al conflicto salarial y además en unas condiciones favorables de pleno empleo. Entonces, no sé cuál es vuestra opinión sobre este tema. Vale, muchas gracias. Quizá empiezas tú, Eduardo, con... Bueno, con respecto a la última pregunta, creo que mi opinión está clara, o sea, va en línea de la crítica de César Rendueles, ¿no? Por eso yo propongo el trabajo garantizado.
así que sobre eso no voy a hablar, hablará Daniel, imagino. Entonces me voy a referir más a las preguntas del principio o cuestiones del principio, que sería ¿por qué yo digo que es más difícil financiar la renta básica universal y tal? A ver, es más difícil, es más tedioso, podríamos decir, porque simplemente sería más volumen de ingresos. No quiere decir eso que sea más problemático ni que sea un problema, pero sí que lo uno con todo lo demás que había dicho. No hace falta tantas alforjas para lograr el viaje que queremos hacer, que es garantizar la asistencia material de todo el mundo, ¿no? En el momento en el que esa persona lo necesite, va a estar ahí la aportación. Entonces, en términos quizás técnicos, no tenga sentido decir la renta básica universal es más difícil de financiar. Yo al principio he dicho, es más difícil de financiar de lo que a veces los proponentes comentan, ¿no? Porque a veces se ha dicho de forma demasiado simple que al día siguiente ya todo el mundo tendría la asignación monetaria en su cuenta bancaria, y no es tan sencillo como eso, en parte porque, como decía yo antes, todo el mundo tendría que hacer la declaración de la renta, pero sobre todo mi argumentación es, en términos políticos es mucho más fácil de vender que la gente que se quede con problemas va a tener una asignación asegurada siempre, a tener que decir que vamos a financiar a todo el mundo una renta básica universal, pero que va a tener que aportar dinero de otra forma, con impuestos de grandes fortunas o lo que sea, ¿no? ¿Y qué tipo de trabajo garantizado? Claro, no he hablado nada sobre esto, pero la propuesta conocida y más extendida es que sea a través de las entidades locales, que se crearan mecanismos de participación, asambleas ciudadanas, en las que los propios ciudadanos, a través de nivel individual o colectivo, determinasen cuáles son las necesidades sociales, ecológicas más apremiantes a cubrir en sus propias localidades. En algunos sería cuidado a las playas, en otros cuidado a niños, y a partir de esa decisión, identificación de las actividades a realizar, se crearían los puestos de trabajo. Entonces no sería un burócrata en Madrid decidiendo qué es lo que se va a hacer aquí en Barcelona, sino la sociedad civil decidiendo qué es lo apremiante y lo social y ecológicamente útil. Por supuesto, dificultades para aburrir, dificultades, problemas, muchísimo. Mucho más que la renta básica universal, que es algo mucho más sencillo, pero también porque la ambición va mucho más allá, ¿no? Y que si sería viable económicamente el trabajo garantizado, desde luego sería mucho más caro que la renta básica universal en términos monetarios, porque en términos reales, pensémoslo así, es mucho más caro tener a gente que puede trabajar sin hacer nada. En términos reales de qué hacemos con nuestra vida, qué hacemos con los recursos reales, si tenemos a gente que puede trabajar y no está haciendo nada, eso es mucho más caro. Es mucho mejor ponerlos a trabajar, que esta gente trabaje realizando actividades útiles para la sociedad. Y en términos económicos también se puede argumentar lo mismo, es decir, podemos argumentar que tener a 3 millones de personas desempleadas, como hoy día tenemos en el territorio español, es mucho más caro que estén trabajando y aportando valor a la sociedad, no solo por esas prestaciones de desempleo, subsidio de desempleo, sino también por las ayudas como el ingreso mínimo vital, ayudas a familias, cualquier tipo de ayudas por problemas de salud mental derivados de estar muchísimo tiempo en el desempleo, que eso poco a poco iría desapareciendo, incluso problemas de delincuencia. Nos podríamos ahorrar dinero en una sociedad armonizada, con paz, con pleno empleo durante mucho tiempo, seguro en fuerzas de autoridad, en servicios penitenciarios. Entonces, incluso en términos monetarios, uno podría argumentar que tener trabajo garantizado y que todo el mundo esté trabajando es más barato que tener a la gente desempleada, originando círculos viciosos como los que he hecho referencia, de pobreza, enfermedades mentales, delincuencia, etcétera, etcétera. Daniel. Bueno, a ver, me han pedido que diga la anécdota esta, que bueno, fue ilustrativo en su momento. Ernest Lluch estaba en el tribunal, presidía el tribunal de mi tesis doctoral, que era sobre la renta básica, ¿no? Hace muchos años. Y entonces, pues el hombre dijo que esto de la renta básica evidentemente no le cabía por la cabeza. Había muchas cosas tampoco, que lo dijo allá, que no le cabían por la cabeza. Pero lo interesante, la anécdota, es que él ya no era ministro de Sanidad, que, como saben, en aquel gobierno pues universalizaron la seguridad social, ¿no? Y entonces la anécdota es que él dijo: reconozco que la renta básica, aunque no estoy de acuerdo, una de las cosas es que supera muy bien esta distinción sobre que vamos a poner un límite, los más ricos no, tal, porque nosotros la tuvimos con la extensión de la sanidad pública
Y, o sea, nosotros, quería decir el Gobierno, y llegamos a la conclusión de que era una tontería decir, bueno, el 10% más rico, el 5%, el 17% más rico, ¿no? Lo excluimos, ¿no? Ya sabemos que los ricos pues pueden ir a la medicina privada, ¿no? Pero lo que sabemos es de que cuando tienen necesidad van a la medicina pública y tal. Por cierto, había que decirle, bueno, ¿y cómo lo consientes la privada? Pero bueno, él estaba en el Gobierno y era una pregunta pertinente. Pero en cualquier caso es el hecho de que poner una barrera tiene más costos, a veces, ¿no? En el caso de la sanidad pública, que no ponerla, ¿no? Y para ser muy, muy breve, sobre tu pregunta, ¿no?, de César Rendueles, no lo sé. Yo no lo sé lo que haría la gente, ¿no? Lo que sí puedo es, no sé tampoco la concepción antropológica de César Rendueles, me imagino que por lo que dices debe ser una concepción muy pesimista sobre cuando nos dan libertad lo que somos capaces de hacer, que normalmente nos inclinamos por lo malo, según esta concepción antropológica, pero lo que dicen, lo que nos podemos aproximar en la empiria de los planes piloto que conocemos es justamente la contraria, lo único que puedo decir. Bueno, muchísimas gracias a los dos, también por supuesto a los asistentes o a los que nos siguen ahora o nos seguirán viendo en el futuro. Creo que hemos tratado un tema de muchísimo interés, muy importante. Desde luego no hay política que sea pues mágica para resolver todos los problemas. Probablemente junto a la renta básica habrá que seguir discutiendo de otras muchas políticas, pero hemos tenido creo que un debate pues constructivo, tranquilo, útil, que de eso se trata, y evitando sectarismos y demás. Yo creo que hay muchísimos problemas sociales, por supuesto. Más allá de la concepción antropológica de las personas, hay un contexto social que induce también a que haya múltiples situaciones de inseguridad y de alienación, y me parece que esto está creciendo, con lo cual el debate de lo que decía Robespierre, ¿no?, de intentar ir o pasar de una economía política tiránica en muchos sentidos a una economía política popular, pues es un reto que nos hemos de plantear no solo con la renta básica, sino con otras muchas políticas. Bueno, acabar diciendo que para todas las personas que estéis interesados o interesadas, pues los Policy Dialogues del Public Policy Center van a seguir, los podéis seguir en la web, y que, por tanto, estaremos encantados también de que podáis seguir asistiendo a estos debates y a estos diálogos. Hacemos el descanso y luego tenemos la siguiente mesa. Gracias a todos y un aplauso, creo que merecido, para los participantes.